Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Hoy vamos a hablar de 4 consejos, más bien os voy a dar 4 consejos para que optimicéis vuestras horas de estudio y de verdad, quizá os van a ayudar a planificaros de una forma más eficiente en vuestras sesiones de estudio. Ya sabéis que vengo de unos podcasts y de unos webinars en cuanto a técnicas de estudio, porque hace una semana y 2 semanas, mejor dicho, presenté mi curso de técnicas de estudio. De hecho, hoy aún lo podéis comprar a 80 euros. De hecho, voy a dejar unos días más, creo yo, porque ha fallado el tema de la pasarela de pago durante horas y hay gente que cobra en noviembre y no lo había tenido en cuenta, así que lo más seguro que lo deje la primera semana de noviembre también en abierto, pero ya está, ya está. Luego subirá a 100 euros. Y nada, deciros que este podcast viene motivado desde este entorno de técnicas de estudio y de que optimicéis el momento ahora adecuado de sacarle ventaja competitiva a vuestra forma de estudiar. Así que echa un vistazo al curso, que estoy seguro que no te va a defraudar, te va a aportar muchísimo. Son cosas que no se suelen enseñar, como abordar un tema en 8 pasos sin tomar decisiones, o cómo estudiar los supuestos prácticos para no olvidar la ley, o cómo prepararse una exposición y con un único pago, perdón, de 80 euros vais a tener acceso de por vida, así que creo que merece mucho la pena. Dicho esto, os dejo el enlace en la descripción. Vamos a empezar con los 4 consejos. El primer consejo es más bien el tratamiento de un error que solemos cometer. Seguramente cuando nos presentábamos a exámenes de bachillerato y de secundaria, eh, intentábamos, pues teníamos el examen un miércoles y sobre todo estudiábamos prácticamente toda la información el martes. Porque veíamos que con eso llegábamos. Pero claro, en oposiciones de educación es imposible y en cualquier tipo de oposición estudiar una semana antes o incluso un mes antes y hacer algo digno en el examen. Entonces, hemos de cambiar el paradigma y frente a la repetición masificada, es decir, de sesiones de 4, 5, 6, 7 u 8 horas, lo que nos dice la última evidencia científica es que es mejor que hagamos repetición espaciada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, imagínate, 5 horas a lo largo del día o 4 horas, va, algo más real, 4 horas para estudiar un tema y nos lo podemos planificar 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, va a ser mucho más eficiente en cuanto a reposo, por así decirlo, cognitivo y reflexión de ese aprendizaje, que si nos ponemos la sesión total de 4 horas. Así, a la hora de planificar, una aplicación práctica de esto sería, si yo tengo el sábado completo para estudiar, porque entre semana trabajo y lo tengo más complicado, y voy a estudio. No, ahora aquí no entra a realizar un supuesto práctico, una programación. Puedo estudiar 4 horas, por la mañana puedo estudiar 2 horitas y luego hacer un poco de supuesto práctico y luego por la tarde otras 2 horitas y luego ya cenar y ganarme mi recompensa. Pero claro, aquí es muy importante que va a ser esto mucho más eficiente por la repetición espaciada que si estudiamos directamente 4 o 5 horas del tirón. Y esto pues viene dado por que nos cansamos, a nivel de efecto cognitivo es menor si masificamos en 4 o 5 horas el mismo tema, pero lo dicho, siempre que podamos espaciar frente al tema, mejor que mejor. Y me dirás, Diego, yo es que trabajo, tengo hijos, solo tengo 3 horas por la tarde, ¿vale? Te entiendo, pues quizá podríamos hacer una hora de estudio, media hora de programación un ratito, otra hora de estudio, también podría ser espaciado, en vez de hacer 3 horas de estudio únicamente. Contemplarlo y desde ese prisma creo que también podéis mejorar. El segundo punto es el subrayado. Ya sabéis que estoy dando mucho la tabarra. En uno de mis webinars ya dije que era de las técnicas de estudio con menos utilidad y la que más utilizamos a la par. Entonces, sí que es cierto que dentro del curso de técnicas de estudio, en un vídeo muy cortito de unos 12 minutos, te enseño cómo subrayar, cómo extraer esos elementos clave, pero aquí también hay una estrategia clara, es decir, yo no empezaría a subrayar o a hacer resúmenes hasta que yo no me haya marcado mi propio contrato de Ulises. Es decir, yo no estoy en disposición de subrayar hasta que no tengo una idea amplia del propio tema. Entonces, más vale que mi contrato de Ulises me diga, me voy a leer el tema 3 veces, voy a hacer un pequeño reposo y cuando me pongo otra vez con el tema, después de esa hora de trabajo, voy a empezar ya a subrayar las ideas clave. Incluso si primero subrayo con el lápiz y en la quinta leída puedo ya hacer el subrayado más eficiente.
Pero aquí es muy importante, no estamos en disposición de subrayar a la vez que leemos, no estamos en disposición de subrayar cuando hemos hecho solo una leída o un par de leídas, y no estamos en disposición de subrayar si el tema al que nos enfrentamos hay epígrafes que no nos suenan absolutamente de nada. Así que todo necesita un proceso, necesitas preguntarte en qué momento hacerlo y creo que desde ahí pues te vas a diferenciar. Porque si empezamos a subrayar qué es lo que pasa con esa ilusión de falsa competencia, que cuanto más subrayamos es mejor, cuanto más subrayamos menos contenido me voy a perder, tengo muy poquito que hacer. Y de nuevo, esto en el curso te lo voy a explicar de forma más detenida y con ejemplos concretos. Por último, un poco en relación a la primera parte de repetición masificada, te recomiendo la evocación espaciada. Esto, como si visteis mi webinar del arte de aprender a aprender, lo hablaba. Hablaba de la importancia del active recall, de la importancia de repasar de manera activa. Pero ese repaso viene mucho mejor si lo espaciamos en el tiempo. Es decir, lo que os he comentado. Voy a estudiar por la mañana, voy a hacer una pequeña evocación de eso que he estudiado y luego por la tarde, antes de ponerme a leer como tal, voy a hacer otra evocación de ese tema. Y así lo que nos permite esta estrategia es que vamos a olvidar menos y nos vamos a hacer muy buenos y muy consistentes en lo que es el active recall y es el repaso activo. Si lo reducimos a que el día del examen tenemos que ser muy buenos en repaso activo, en Active Recall, pues esta es la forma más efectiva de abordar un estudio. Y por último, quería hablar, antes de ponerme y de dar por finiquitado el podcast, de copiar y transcribir. Yo esto lo cuento cuando me toca presentarme en cuanto a técnicas de estudio. Yo fui el paquete que copió cada tema prácticamente 2 veces. Imaginaos la de horas invertidas que hice transcribiendo el tema a otra hoja, sin resumir, simplemente copiando en multitarea. Entonces, cada vez que copiemos, pensad que no estamos sacando nuestro máximo potencial. Copiar eh, nos, ¿cómo lo explico? Cuando estamos copiando, tenemos una falsa ilusión de competencia. Estamos copiando y nos sentimos que me sé el tema de memoria, me lo sé perfecto, pero no es real. O sea, la única forma de contemplar o de analizarte o de evaluarte si te sabes el tema es evocando, bien sea de manera oral, bien sea haciendo simulacros, bien sea haciendo resúmenes sin mirarlo o bien sea teniendo el mapa conceptual y mirándolo muy poquito, intentando explicar cada uno de los elementos. Eso sería una pequeña progresión. Pero vamos a huir de esa copia sin sentido, de esa transcripción que no nos aporta nada. Así que bueno, yo creo que si os lleváis estas estrategias a vuestra forma de estudiar, ya vais a avanzar mucho como opositores, ya le vais a dar un sentido significativo a vuestra forma de estudiar. Y lo dicho, yo de vosotros le daría un vistazo al curso de técnicas de estudio. Estos son los últimos días que va a estar a 80 euros, luego vais a poder entrar, pero ya va a estar a 100 euros. De hecho, esta semana ya vamos a empezar a hacer sesiones de estudio, que ya veréis que esto va a funcionar muy, pero que muy bien en nuestra comunidad privada de Discord. Podemos estudiar todos juntos y en los pomodoros, en los descansos de pomodoro, apoyarnos de forma oral o me vais a poder hacer preguntas o vamos a poder ahí charlar de manera distendida. O simplemente, como nos vamos a exigir todos, tengo pensado programar sesiones de estudio más lights de 2-3 horas que os iré avisando en la propia comunidad privada o incluso sesiones así más duras que a mí me toca hacer, como he estado últimamente, de incluso 6-7 horas de estudio, que podemos ir haciendo supuestos prácticos, tema, no hace falta que sea todo el rato estudio. Así que bueno, me encantaría verte dentro del curso, me da mucha ilusión porque sé que ya le está funcionando a todos los opositores que habéis entrado. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente podcast. Mucho ánimo con el domingo. Un abrazo.